Mi nombre es Juan Pablo Reyes Núñez. Mi carnet de identidad es 10.624.638-6. Bien. Muy buenos días. Aprovecho de saludar a quien hoy está en el público, que es el vicepresidente de nuestro Consejo Constituyente, el señor Aldo Valle. Mi temática o nombre de audiencia tiene relación con política lingüística, derechos relacionados con la protección y promoción de la cultura y patrimonio cultural. Como ya he señalado en una grabación anterior, mi nombre es Juan Pablo Reyes Núñez, profesor de castellano, ¿cierto? O pedagogía en castellano, magíster y doctor en lingüística, académico, investigador, actual director del Departamento de Literatura y Lingüística de la Universidad de Playa Ancha. Estoy aquí por la defensa de las comunidades indígenas rurales y urbanas, por la defensa, promoción y educación respecto a las lenguas y culturas de Chile. Estoy también aquí para continuar la obra de mis maestros y maestras del Centro de Estudios de Lengua de Tradición Oral, que fue fundada en 1976 para justamente estudiar las lenguas, los grupos humanos diversos que habitaban este territorio. Estoy también aquí por la importancia de la constitucionalidad de derechos lingüísticos básicos. El capítulo 1, Fundamentos del Orden Constitucional, principalmente el artículo 7. Mis temas dicen relación con los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, con la promoción y defensa de los pueblos que fueron invadidos, y tal vez suene fuerte la palabra, pero hay hechos que ya a lo largo de la historia se han demostrado como tales, y dentro de lo lingüístico propiamente tal ha significado una glotofagia. También dentro de estos temas está la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios, que actualmente está en el Congreso, en la Cámara. Mis temas también dicen relación con el anteproyecto artículo 7, números 1 y 2. El Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país, de un país. Y el artículo 24, interculturalidad. También agrego la Constitución propuesta por la Convención Constituyente, artículo del número 81 al 83, Reglamento General de la Convención. Y respecto de las iniciativas populares de norma, revisé y adhiero en gran medida a ellas, y que dicen relación con el capítulo 1, Fundamentos del Orden Constitucional. Me refiero a las iniciativas populares 2.987, artículo 7, interculturalidad, 9.979, artículo 7, respeto y promoción de los pueblos indígenas, 4.823, artículo 7, rodeo, cueca y Día Nacional de los Pueblos Indígenas, 5.011, lengua oficial y lenguas regionales e indígenas, 7.259, artículo 7, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, 10.837, artículo 7, Estado y pueblos indígenas, 3.559, artículo 7, Chile y sus diversas etnias. Ese es el contexto en el que vengo a plantear las siguientes conclusiones para seguir el esquema que se ha presentado, ¿cierto?, en nuestra preparación. Como profesores de idiomas modernos y educadores tradicionales de lengua y cultura indígena, necesitamos una mayor conciencia lingüística en las normas y regulaciones. Los actuales contextos de globalización, migración y digitalización requieren de definiciones y acciones a favor de la defensa de los patrimonios culturales intangibles. Todo lo anterior con el objetivo de no cortar los hilos de la historia, la memoria que se almacena en la palabra de cada una de las múltiples voces humanas organizadas en pueblos y naciones, que habitamos el mismo mundo desde hace 70.000 años.
Muy pocas universidades cumplen con la Ley 19.253, título 4 completo de la cultura y educación indígena, con excepción de la Universidad de Playa Ancha y la Universidad de Temuco, hasta donde yo sé. Es fundamental una definición clara, precisa y concisa de interculturalidad para que los pueblos indígenas tengan mayor protección porque tienen mayores amenazas económicas, sociales, educativas. Estoy aquí para defender la antroponimia, la toponimia, la fitonimia, la zoonimia y la ictonimia indígena, que son huellas indelebles que no han podido ser eliminadas por lenguas de mayor poder. La herencia y la dignidad de las lenguas merece reconocimiento, protección, promoción, preservación y difusión. Así lo reconocen las constituciones de Venezuela del 61, Panamá del 72, Ecuador del 78, siglo XX, siglo pasado, El Salvador 83, Guatemala 85, Nicaragua, y así Perú, Bolivia el 93, Perú el 93, Bolivia el 94, Argentina el 94. Y me acuerdo de la situación de las lenguas indígenas australes que están mejor protegidas desde el lado argentino que desde el lado chileno, y solo nos divide un canal. Verbos relevantes. El Estado propenderá a mejorar las condiciones de vida de la población campesina y la protección de las comunidades indígenas. Esto se pueden encontrar en esas constituciones. La lengua aborigen será objeto de especial estudio, conservación y divulgación, y el Estado promoverá programas de alfabetización bilingüe en las comunidades indígenas. El Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas. El idioma oficial de El Salvador es el castellano. El gobierno está obligado a velar por su conservación. Las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional forman parte del patrimonio cultural y será objeto de preservación, difusión y respeto. Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Cito a Bartolomé Clavero en un texto que citaré con mayor detalle más adelante, si el tiempo me lo permite. Dice así: procuremos distinguir los ecos de las voces. Las leyes son los ecos, las voces son el derecho. Las lenguas es uno de los elementos básicos de un pueblo, es el móvil de transmisión de su pensamiento, cosmovisión. Sin ella no se hubiese sido posible la supervivencia de su cultura. Ello permitió comunicarse y transmitir cosmovisiones originarias para su conservación y trascendencia en el tiempo. Voy a señalar, y ya a manera de conclusión, y algunos textos, ¿cierto?, que podrían ser fundamentales de revisar y que pongo a disposición desde ya, y otros se encuentran fácilmente accesibles en Internet. Por ejemplo, Fundamentos lingüísticos para una política idiomática en la comunidad hispanoparlante, el año 83, Los derechos de los pueblos indígenas, Josué Legarreta, director, una publicación de 1998 del gobierno vasco. Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile, Elisa Loncón. Informe de la Comisión Verdad, Historia y Nuevo Pacto con los Pueblos Indígenas. Un atlas sociolingüístico de los pueblos en América, tomo 1 y 2, hecho por la UNICEF y por el gobierno español y por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación de España, que se puede bajar por internet. Justicia indígena, pueblos originarios y tribales de América del Sur y Oceanía, reconocimiento y políticas públicas comparadas, los pueblos indígenas y el derecho, de don José Elwin. La gran minería de los derechos indígenas en el norte de Chile, etc. Muchas gracias y disculpe, no tenía lente, no veo más, no sé cuántos minutos me quedan. Muchas gracias. ¿Corte?